¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Lijara Bautista. Para las personas que todavía no me conocen, compartimos videos sobre derecho laboral público todas las semanas en esta red social y también en nuestro canal de YouTube. El día de hoy hemos programado un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la asignación familiar frente a la bonificación familiar. El tratamiento, vamos a absolver algunas pautas, algunas preguntas que nos han formulado por redes sociales y para compartirlo con cada uno de ustedes. Como les comentaba, como ya la mecánica de siempre, esto es una plataforma en la cual podemos intercambiar información. Así es que si no entienden alguna parte o tienen de repente algo que comentar o algún caso que están viendo de repente, lo pueden escribir y estamos para poder compartir sus preguntas en esta sesión de hoy día, que es una sesión bastante interesante. La sesión de asignación familiar es una sesión muy interesante. Hemos compartido tres casos en redes sociales, tres casos prácticos, y hemos visto que han habido algunos comentarios y algunos comentarios equivocados, justamente para evitar esos errores. Señores, para evitar esos errores, porque la mayoría que me está viendo son abogados o son trabajadores, o de repente tienen algún familiar que está en esta situación, pueden llegar a cometer algún error de repente, porque no es como lo que les digo siempre, no es suficiente ser abogado, sino que hay que ver todos los enfoques. Hay unos que de repente son muy buenos en tema laboral, otros en tema de derecho penal, otros en derecho civil. Así es que la idea de este canal, de este espacio, es compartir información sobre derecho laboral público. Así es que vayan conectándose, vayan compartiendo la transmisión para que más personas se puedan conectar y para poder empezar ya esta transmisión, la transmisión de hoy día, una sesión bastante interesante, asignación familiar versus bonificación familiar. Quiero invitarlos a las personas que nos están viendo este sábado 23 me parece. No, este sábado 20 estamos en la ciudad de Huacho participando de un diplomado en Derecho Laboral, Procesal Laboral y Seguridad y Salud. Así es que este sábado 20 estamos a las 10 de la mañana en Huacho compartiendo el tema de remuneración y beneficios laborales, ¿ya? Para las personas que están interesadas de repente en participar en este diplomado, estamos a cargo de esta clase, lo que es remuneración y lo que es beneficios laborales. Quiero también saludar a las personas que han adquirido los libros en promoción. Ayer, hace unas horas, lanzamos una promoción sobre nuestro último libro, nuestro nuevo libro de Derecho Laboral Público, el manual. Y también lanzamos una super promoción de que adquiriendo este libro de Derecho Laboral Público podías llevarte nuestro libro, el periodo de prueba laboral, a solo 15 soles. Es decir, la tercera parte de su valor, menos de la mitad. Y estos libros han adquirido en Tumbes, en La Libertad, en Huánuco, en Tacna, en Arequipa, en Trujillo, en el mismo Lima. Entonces, mi agradecimiento para cada uno de ustedes, para las personas que han adquirido esa promoción, porque ya incluso ya llegó al tope de las 10 personas, los 10 topes que habíamos lanzado. El stock de 10 personas ya se cumplió. Así es que de repente lo lanzamos nuevamente más adelante. Bien, ¿qué entendemos por asignación familiar? Ya empezando ya el tema de hoy, ¿qué entendemos por asignación familiar? Asignación familiar, señores, es un beneficio laboral que nos puede llevar a confusiones. Nos puede llevar a confusiones porque no es, no es que sea un beneficio que se perciba por tener una familia. Ya, asignación familiar no es asignación familiar, no debiera llamarse asignación familiar, porque no es que yo percibo esta asignación o esta especie de bono adicional por tener una familia, o porque de repente tengo a mamá, a papá delicado de salud,
o de repente yo me hago cargo de mis abuelos o de un familiar delicado de salud y yo tengo esa necesidad de percibir un adicional, una asignación. No percibo esta asignación por tener una familia o hacerme cargo de un familiar que esté necesitado de repente en estado de salud, sino va por el tema de tener un hijo menor de edad, un hijo o hija menor de edad. Entonces, puede ser que sea un trabajador, puede ser que sea una trabajadora, obviamente que tenga vínculo laboral, pero que tenga un hijo menor de edad, ¿no? Entonces, saludos de Cajabamba, Jorge de Cajabamba. ¿Qué tal, Jorge? Entonces, puede ser, como les decía, que yo sea un trabajador, una trabajadora del Estado, del sector público, del sector privado, pero que tengo que acreditar necesariamente, señores, necesariamente tengo que acreditar tener un hijo o hija menor de edad. Y menor de edad es hasta los 18 años. La norma ha establecido casos también en los cuales, superada la mayoría de edad, es decir, superado los 18 años, puedo seguir percibiendo este beneficio de asignación familiar, pero por 6 años siguientes. Pero me condiciona a ciertos casos en los cuales hoy vamos a verlo, ¿ya? Compartan la transmisión, ya veo gente que está compartiendo, hay gente que está saludando. Y como les decía, el tema de hoy es súper interesante, ¿ya? Súper interesante, así es que vamos a verlo rápidamente. Como les decía, es impropio hablar de asignación familiar porque no se percibe por tener una familia, sino necesariamente por tener a su cargo a un hijo o hija menor de edad. Ya no hace, la norma no hace distingo, ¿ya? Entonces la norma no señala que sea únicamente para el trabajador varón o que sea para la trabajadora, ¿no? Sino que puede ser trabajador, puede ser trabajadora. Entonces Gabriel nos escribe desde Tumbes. Me ha sido de mucha utilidad, ¿sí? Gracias Gabriel por tus palabras. Leopardo, saludos desde Apurímac nos escribe Leopardo. Madre de Dios, la gente de Madre de Dios, John Quispe Ramos. Un saludo para toda la gente, para todas las personas que están conectando. Conéctense, compartan, porque hay gente muy interesada en conocer este tema. Porque este tema, como les decía, es muy interesante. De plano, lo primero que tenemos que tener, señores, en mente es: ¿cuándo tengo derecho a una asignación familiar? Dos requisitos. Lo primero, tengo que tener un vínculo laboral, ¿ya? Entonces, y no cualquier vínculo laboral, señores, ¿ah? Porque en este espacio nosotros vemos derecho laboral público. El derecho laboral público necesariamente aborda los regímenes laborales que existen en la administración pública, y los regímenes laborales generales que existen en la administración pública son tres, ¿ya? El régimen laboral de la ley de base de la carrera administrativa, regulado por el decreto legislativo 276, el régimen laboral de la actividad privada, el 728, que se aplica en las empresas, también se aplica en el Estado, ¿ya? Entonces van dos, y el régimen laboral de contratación administrativa de servicio, del conocido CAS. Entonces, tres regímenes laborales generales. Kimberly nos escribe. Bien, Kimberly, bien. Entonces, como les decía, tres regímenes laborales, señores. Tres regímenes laborales. Entonces, pero la particularidad es que no basta tener un vínculo laboral con el Estado o con una empresa, sino que necesariamente ese vínculo laboral tiene que ser sujeto al régimen laboral de la actividad privada, es decir, al 728. Entonces no ha sido previsto la asignación familiar para el 276 ni para el CAS. Entonces podrás tener de repente un hijo, dos hijos, tres hijos menores de edad, pero no vas a tener el derecho a asignación familiar si no tienes una vinculación laboral bajo el régimen laboral de actividad privada, sea el sector privado, sea el sector público. Entonces, amigos, hoy día estamos viendo asignación familiar y bonificación familiar, así es que las preguntas, los comentarios tienen que ser relacionados al tema, por favor, ¿ya? Entonces, de repente vamos a resolver otros temas, pero por el tema de tiempo hay que abocarnos a
los temas de hoy, ¿ya? Las preguntas tienen que ser enfocadas al tema del día de hoy, ¿ya? Asignación familiar versus bonificación familiar. Como decía, no todo trabajador que tenga un vínculo laboral con el Estado o con una empresa va a tener derecho al pago de la asignación familiar, sino que necesariamente tiene que cumplir el requisito que este vínculo laboral, que este tipo de contrato sea del régimen laboral de la actividad privada. Entonces, necesariamente a plazo indeterminado o plazo fijo, de repente, un sujeto a un contrato modal, pero necesariamente, señores, tiene que ser bajo el régimen laboral de la actividad privada, ¿ya? Entonces, le digo eso porque, saludo Franklin, le digo eso porque uno de los casos que comenté en la mañana, les compartía que la consulta que nos hacían era un trabajador 276 que nos preguntaba, ¿tengo derecho a asignación familiar? O sea, tengo hijos menores de edad, soy contratado permanente 276, ¿tengo derecho a asignación familiar? Entonces, de plano, entonces es que, señores, de plano es que no va a tener derecho a la asignación familiar un trabajador que no tenga vínculo laboral 27, que no tenga vínculo laboral 728 con el Estado o con una empresa. Necesariamente tiene que tener esa vinculación laboral, ¿ya? Saludos para Cristel. A ver, la pregunta para Cristel es, pregunta la siguiente: ¿un trabajador del régimen 276 puede percibir asignación familiar? ¿Que perciben por convenio colectivo es válido? Buena pregunta, lo primero que teníamos que decir, Cristel, es que el 276 no tiene derecho a la bonificación, a la asignación familiar, perdón. Sí tiene derecho a una asignación, a una bonificación familiar, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero que tenemos que ver es que en el régimen, en lo referido a asignación familiar, únicamente lo tienen los trabajadores 728. ¿Ya? Plazo indeterminado, plazo fijo, es decir, con un contrato sujeto a modalidad, pero tienes que tener eso. Lo segundo, señores, es que tengas que acreditar tener a un hijo menor de edad. Y la norma, señores, la norma, les doy un dato, la norma que regula el tema de la asignación familiar hace algo curioso, no tanto curioso, sino que regula de esta forma, de esta forma regula la norma, vamos a ver, el artículo 5 del Decreto Supremo 3590-TR señala, son requisitos para tener derecho a asignación familiar, tener vínculo laboral vigente, ¿ya? Vínculo laboral vigente, y mantener a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. O sea, la norma, señores, la norma referida a la asignación familiar nos refiere que tengo que tener un vínculo laboral y también tengo que tener a un hijo a cargo. Pero la norma hace una especie de presunción, porque en la práctica bastará con que acredites que tienes un hijo o hija menor de edad para tener ese derecho de asignación familiar. Es decir, podrías de repente, qué sé yo, de repente estar, no vivir con tus hijos de repente. Y con eso no refiero, no quiero que se me entienda de que los padres que no viven con sus hijos son malos padres, ¿ya? No voy a ese punto, sino que podría ser de repente el peor padre, ¿no? El peor padre de un padre desentendido de repente, pero que por ahí de repente solicitaste la asignación familiar y te la van a dar porque acreditaste dos cosas, ¿ya? Saludo Diego Venturo, conectándose Diego Venturo, comparte la transmisión. Entonces, lo primero que tiene que hacer es eso, ¿no? Cumple el requisito de ser un trabajador 728, sea del Estado o el sector privado. Sí cumple. Lo segundo, ¿cumple tener un hijo menor de edad? Sí cumple. Entonces, y la norma es una especie de presunción. O sea, la norma no te exige y no te dice, pero tienes que acreditar que tú te vienes haciendo cargo. Es decir, que tú vienes conviviendo de repente con tus hijos o que le vienes pagando una pensión de alimentos de repente. Entonces, no llega a esos extremos. Entonces, podrías, como le decía, podrías
de repente ser un padre desentendido y aún así haber solicitado el pago de la asignación familiar. ¿Y a cuánto equivale la asignación familiar? Equivale al 10% de la remuneración mínima vital, ¿ya? Si ustedes revisan la norma, ¿ya? Si ustedes ven la norma, probablemente van a ver que la norma hace referencia al porcentaje del 10% del ingreso mínimo legal vigente en la oportunidad que corresponde. Entonces, ingreso mínimo legal, se hace esa referencia a ese término, ingreso mínimo legal, a diferencia de lo que es la remuneración mínima vital que empleamos en la actualidad, porque cuando sale la norma, cuando sale en el año 89, cuando sale la norma en el año 89, la ley 25129, no se tenía el término de remuneración mínima vital, sino ingreso mínimo legal, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado, ha cambiado y ya ahora ya no se habla de ingreso mínimo legal, sino su equivalente es la remuneración mínima vital, que en la actualidad estamos con 930 soles. Hay un proyecto para que pueda incrementarse, dice cada 2 años van a ganar 1500 soles, ¿no? Entonces está esa propuesta. Acá nos dice Paul. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a ir respondiendo las preguntas que nos van haciendo, ¿ya? A ver, Paul Sotelo nos dice, entonces lo que le están a la 276 y CAS no tienen derecho de asignación anticipada, bueno, asignación familiar, pero sí un bono. Buena pregunta, Paul. ¿Ya? Todavía no vamos a la 276, pero mira, lo primero que tenemos que hacer es, como no cumple ser un trabajador 276 o CAS, no cumple el requisito, van a tener descartada la posibilidad de percibir una asignación familiar. Entonces, ya no hablemos de asignación familiar, y cuando vamos al CAS, por ejemplo, ya yéndonos al CAS, saltándonos un poquito el tema, es que si nos vamos al CAS, señores, vamos a ver que no ha sido regulado ni el beneficio de asignación familiar ni el beneficio de bonificación familiar, porque en el 276 sí ha sido regulado un beneficio similar a lo que es asignación familiar, pero con el nombre de bonificación familiar. Es decir, los 276 no perciben asignación familiar, sino bonificación familiar, pero no todos los 276. Porque dentro de los 276 hay categorías. Hay funcionarios, hay trabajadores nombrados, es decir, que tienen una resolución de nombramiento, aquellos que ingresaron por concurso público, que tienen una resolución de nombramiento, a ellos se les conoce como servidores nombrados de carrera. Pero también existe un grupo de trabajadores contratados permanentes, ¿ya? Que puede ser que ingresaron por contratados permanentes o puede ser que ingresaron con un proceso judicial. ¿Y cómo se ingresa a la 276 con un proceso judicial? Este es tema para el próximo video, pero lo voy adelantando, ¿ya? Lo voy adelantando. Para ingresar a la 276, cuando una persona ingresa a una entidad pública a trabajar en una condición de informalidad laboral, digámoslo así, porque ingresas por servicios no personales, es decir, no ingresas por planillas, ingresas a desempeñar un trabajo en una entidad pública y eres personal administrativo de repente, y en tu entidad existe este régimen laboral de la ley de base de la carrera administrativa, tú podrías eventualmente, si cumples más de un año de trabajo continuo, permanente, pagado, obviamente, si tienes como acreditar, podrías pedir el reconocimiento de tu relación laboral y ya no te podrían despedir, ¿ya? Así de repente, después de cumplido ese año, hayas pasado a ser un trabajador CAS de repente, ¿ya? Entonces, porque te acoges a la ley 24041 e ingresas como trabajador permanente. Pero obviamente eso no es automático, señores. Ya las personas que me están escuchando muchas veces me hacen la pregunta: ¿y cuánto demora esto? Se inicia un proceso contencioso, ¿ya? Un proceso judicial para que puedan reconocerte esta condición, ¿ya? Entonces, una vez que has ingresado, te han reconocido el Poder Judicial tu condición de trabajador 276 permanente, el Poder Judicial no te reconoce la condición de servidor nombrado de carrera. ¿Por qué? Porque recuerden que la única forma en que tú tengas la condición de servidor nombrado de carrera va a ser que hayas ingresado por concurso público. ¿Qué quiere decir eso
doctor Jara, lo que quiero decir es que podrías de repente estar trabajando y haber ganado tu proceso judicial, ya ganaste tu proceso judicial, pero resulta que no vas a tener la condición de nombrado así hayan pasado 10 años, 20 años de repente trabajando en esa condición, no vas a tener la condición de nombrado. Entonces, si eres permanente, no te van a poder despedir, eso sí, pero no vas a tener la condición de servidor nombrado. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿qué diferencia hay entre que sea nombrado, sea un 276 nombrado y un 276 contratado? No es lo mismo, porque igual no me pueden despedir. No es lo mismo porque existen beneficios en la 276 que están reservados para los trabajadores 276. Y existen beneficios que no se les extiende a los trabajadores que no hacen carrera. Por ejemplo, si yo soy un trabajador que he ingresado bajo esta modalidad de proceso judicial, lo primero que va a haber, señores, es que su remuneración va a estar congelada. Bueno, los 276 también están congeladas la remuneración, pero resulta que en el caso de los 276 que ha ingresado por proceso judicial, la situación es más dura todavía, más dura todavía. Y a ver qué nos dice Franklin, excelente, buen punto. Solamente quiere de hecho ser despedido por cuestión de conducta. Claro, así es. Entonces, como le decía, adquieren ciertos derechos. Los 276 contratados permanentes adquieren ciertos derechos, por ejemplo, en las vacaciones. Lo tienes así seas un servidor nombrado de carrera, 276, o seas un trabajador nombrado que ingresase por proceso judicial o por concurso. También los derechos de los aguinaldos, los 300 soles de julio y diciembre. Seas nombrado o seas contratado permanente, lo tienes. Pero hay beneficios como, por ejemplo, el de bonificación familiar, que es el símil de la asignación familiar, pero yéndonos ya al sector público, que es un monto reducido, señores. Ya no son los 93 soles, el 10% de la remuneración mínima vital que existen en la 728, no es ese monto, es un monto pequeñísimo. ¿Ya? Entonces, si no me equivoco, son 3 soles. Son 3 soles por, por el hijo que uno tiene a cargo. Entonces, imagínense, no llega ni a 10 soles. Entonces, podría recibir de repente una asignación familiar mensual que no llegue a 10 soles. Pero incluso, no llega ahí, está reservada para los trabajadores 276 nombrados. Es decir, ganaste tu proceso judicial, tienes 10 años, 20 años trabajando y no vas a tener derecho ni siquiera a esos 10 soles. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Bueno, ya nos cambiamos de tema porque no estamos hablando de 276 de beneficios laborales, sino estamos hablando de bonificación familiar, señores. A ver, vamos a leer las preguntas, los comentarios que nos están haciendo. Susana nos dice, el trabajador 728 que trabaja medio tiempo tiene derecho total de la asignación familiar. Bueno, la norma no ha hecho una precisión, no ha hecho en realidad una limitante de que tengas que trabajar la jornada completa. Entonces sí tiene derecho a recibir el 10% de la remuneración mínima vital, ¿ya? Entonces, medio tiempo es obviamente una jornada inferior a la habitual de las 48 horas, ¿ya? Vamos a ver qué otras preguntas nos están haciendo por acá. Vamos a ver. Ya, entonces el CAS, servidor CAS no tiene, señores, el servidor CAS no tiene asignación familiar, no tiene bonificación familiar, ¿ya? A ver, ¿qué más podemos decir en relación a la asignación familiar? Por ahí ponía un caso, no sé si ustedes lo habrán visto, no sé si lo llegaron a ver, de qué pasa en el caso de que yo, trabajador 728, es decir, cumplo los requisitos del 728 permanente, tengo un hijo, pero que ya cumplió los 18 años, ya cumplió los 18 años, pero este hijo todavía no acaba la secundaria. Entonces, está estudiando la secundaria, pero José Luis, y se puede todavía. O sea, hay alguien que tenga los 18 años y resulta que... ¿Cuál es tu pregunta, Diego, en realidad? A ver, Diego nos escribe... En realidad la he pasado, pero vamos a verlo en el transcurso de la clase, ¿ya? Vamos a ver. Como lo decía, ¿qué pasa si es que
ya tiene 18 años, ya cumplió los 18 años, pero resulta que sigue estudiando la secundaria. Entonces, ¿sigue teniendo derecho a la asignación familiar? ¿O se le debe cortar la asignación familiar? ¿Qué considera? Eso lo expusimos en la red social, por ahí hubo algunos comentarios, que todos los comentarios son bien recibidos, señores, ¿ya? Sean, estén acertados o equivocados, están bien recibidos los comentarios, así es que, ¿qué consideran ustedes, ya? O pongamos otro casito, o un casito similar, ¿ya? ¿Qué pasa? Supongamos, señores, que tenga un hijo, ¿ya? Un hijo que sea menor de edad, ¿ya? Sea menor de edad, tenga 17 años, ya esté en la universidad, esté cursando estudios superiores, pero sea el peor alumno de la clase, ¿ya? Entonces es el peor alumno de la clase, tiene varios cursos reprobados. Entonces ya incluso ya en la universidad ya lo quieren sacar ya porque ese alumno es recontra relajado, ¿no? Entonces ya repite los ciclos, ¿no? Repite los ciclos. Entonces la pregunta del millón es, ¿y tengo derecho a seguir percibiendo la asignación familiar? A pesar que mi hijo mayor de edad, que mi hijo, pongamos mayor de edad, ya pongamos que tenga 19 años, mi hijo de 19 años estudia en la universidad, pero viene reprobando varias materias, es decir, es el peor alumno de la clase, entonces tengo derecho a seguir percibiendo la asignación familiar. Ese es el primer caso. El segundo caso es el caso que le comentaba. Yo soy trabajador 728. Mi hijo tiene ya cumplió los 18 años, pero está cursando la secundaria, los cursos sabatinos de fin de semana, ¿ya? Porque por X razones no acabó la secundaria cuando debió acabarla y ahora la está culminando pues, en los fines de semana, ¿no? Entonces, tiene derecho. Y lo tercero es, a ver, el tercer caso que podemos poner en relación a los estudios es que sucede, supongamos, que el hijo empezó a estudiar a los 23 años. ¿Ah? A los 23 años recién empezó a elaborar. A ver, Diego nos está haciendo una pregunta. Un trabajador del régimen laboral 728 del sector privado que tiene un hijo adoptivo menor de edad, ¿le corresponde la asignación familiar? Buena pregunta, es una pregunta genial. Yo tengo por ahí algo parecido que pensaba comentarles y que voy a comentarles más adelante. Pero Diego nos pregunta, Diego nos pone este caso. Diego nos señala, ¿y qué pasa? Yo soy un trabajador 728, pero tengo un hijo adoptivo, entonces tengo derecho a la asignación familiar. ¿Qué consideran ustedes? ¿Sí, no? ¿Qué consideran? Franklin nos pone, a ver, ¿qué nos pone Franklin? ¿Está condicionado el aspecto académico para percibir ese derecho? Bueno, no puedo adelantar la respuesta, Franklin. Lo pongo eso, ¿sabe por qué? Porque ustedes recuerdan que en el caso de alimentos para los que ven familia, de los casos de alimentos, la obligación de los alimentos está hasta los 18 años, ¿verdad? Salvo que el hijo continúe estudios superiores, pero satisfactorio, señala la norma, ¿no? Entonces, satisfactorio, ¿qué se entiende? Aprobatorio, ¿no? Por lo menos tienes que aprobar, ¿no? Por lo menos tienes que aprobar, ¿no? Entonces, llevando eso ya al ámbito laboral, yo les pongo y le traslado la pregunta. No quiere decir que yo les estoy diciendo es así, ¿eh? Después le voy a dar la respuesta, pero yo les pongo y le digo, el hijo es el peor alumno que de la clase, y entonces tendrá derecho a la asignación familiar. Entonces, llevando ese caso de alimentos al caso ya laboral, he trasladado la pregunta. Entonces, a ver, por acá ¿qué nos pone acá? Luis Valdeón. Saludos para Luis Valdeón. A ver qué nos pone el doctor Valdeón. Nos pone, considero que en el caso de la asignación familiar para un hijo adoptivo se debe analizar con la sentencia del TC o las familias ensambladas, o nos tenemos que sujetar nuevamente a la literalidad de la norma. Nos pone pregunta.
En realidad, la norma no hace una diferencia entre hijos adoptivos y hijos que sean pues hijos procreados, ¿no? Entonces no hace una diferencia. Y recuerden ese principio, donde la norma no diferencia, no podemos diferenciar nosotros. Menos si vamos a hacer una interpretación de repente que afecta a los derechos. Entonces, y un hijo adoptivo y un hijo que no es adoptivo, los dos tienen la condición de hijo. Entonces la respuesta va por ahí, Diego, ¿ya? La respuesta va por ahí porque igual tiene derecho. Lo que decía el doctor Valdeón es cierto. Hay una sentencia bastante interesante sobre las familias ensambladas. No recuerdo ahorita el año, pero sí es muy interesante. Pero para este caso de acá, señores, un hijo adoptivo o un hijo que no es adoptivo igual va a generar ese derecho a que yo tenga el derecho a la asignación familiar, ¿ya? Entonces por ahí va tu pregunta, Diego, tu respuesta. A ver, por acá nos están poniendo algo. Fiorella, Dani Larico, a ver qué nos pone Fiorella. Si tiene cursos desaprobados, deja de percibir alimentos. Buena pregunta. Bueno, es pregunta de esa afirmación. Es pregunta de esa afirmación, Fiorella. Bueno, vamos a ver. Compartan, amigos, compartan la transmisión, ¿ya? Compartan porque mientras más personas conectadas, ¿saben por qué yo les pido que compartan? Porque mientras haya más personas conectadas, hay más personas que pueden comentar y pueden lanzar esas preguntas tan interesantes que ustedes están lanzando y podemos hacer un intercambio de casos, de experiencias y de enfoques básicamente, ¿ya? Porque los abogados básicamente aprendemos uno de otros, ¿ya? Entonces, este espacio es para eso, para compartir derecho laboral público y como dentro de lo público también está lo privado, también hablamos de lo privado, ¿ya? A ver, entonces ya viendo que que muchos no se animan a dar la respuesta, vamos a ver, a dar respuestas sobre los casos que hemos visto, ¿ya? Entonces, el primer caso que poníamos, que es un trabajador 728, tiene un hijo que ya cumplió los 18 años y que, en realidad sigue estudiando la secundaria, ¿ya? Entonces lo preguntaba, y doctor Jara, ¿y tengo que tener el derecho, o tengo el derecho a seguir percibiendo la asignación familiar? Mi hijo ya tiene 18 años y un mes, ya 19 años tiene, y sigue estudiando la secundaria. Entonces no es que sea una pésima persona, ¿no? En la práctica hay un montón de situaciones, señores, que nos pueden llevar a no acabar la secundaria de repente en una edad corta o de edad normal, ¿no? Entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar si tiene 19 años y sigue estudiando la secundaria? Llevando este caso concreto al derecho laboral, vemos, sigue teniendo derecho a la asignación familiar y vamos a remitirnos a la norma para poder dar respuesta muy rápidamente a esto de acá, ¿ya? A ver, la norma señala esto. Artículo 6, el reglamento de la norma nos señala: los trabajadores tendrán derecho a percibir dicha asignación familiar hasta que los hijos cumplan 18 años de edad, salvo que estos se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios, en cuyo caso se extenderá este beneficio hasta la culminación de los mismos por un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad. Entonces acá nos da todas las respuestas a los casos que hemos expuesto, ¿no? ¿Por qué nos está señalando? Que tenemos un caso, un hijo mayor de edad, pero para seguir persiguiendo este derecho a la asignación familiar, este hijo o hija tiene necesariamente que estar cursando estudios superiores o universitarios. Entonces la pregunta del millón, ¿y terminar la secundaria es un estudio superior o un estudio secundario, un estudio universitario? Entonces la respuesta va por ahí, ¿eh? Entonces, porque no estudiar de repente la secundaria
o terminar la secundaria no es ni estudio superior ni estudio universitario. ¿Ya? Entonces, como no cumple la condición, lo que corresponde ahí es el corte. ¿Ya? Es decir, que ya no tendrá derecho a percibir la asignación familiar en este caso de acá. ¿Ya? Y no es que sea una interpretación contraria a los derechos en realidad, porque es una interpretación que está en la misma norma. ¿Ya? Entonces, a ver, Franklin nos pone, tengo un caso en mi trabajo de un trabajador que ingresa en el 2015 como locación de servicios y contrato administrativo de servicios como asistente de almacén, pero según el MPP no existe plaza para solicitar o permanencia invocando la 24041 de procesar. Esta pregunta, Franklin, no está relacionada al tema, ¿ya? Entonces vamos a verlo en una próxima oportunidad, ¿ya? Pero lo que te puedo decir, así a grandes rasgos, es que no es una limitante, ¿ya? De que no una plaza no esté presupuestada, prevista, no es una limitante para ganar un proceso judicial y que el Poder Judicial requiera a tu entidad la reincorporación, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante un video también desarrollando este tema, ¿ya? A ver, y bien. Vamos a ver. Había otra pregunta que habíamos puesto. Entonces, ¿qué sucede con el trabajador, con el hijo del trabajador que ingresa a estudiar? De repente se tomó. Hay personas que se toman, o no que se toman, ¿no? De repente estuvo estudiando una carrera universitaria, ¿ya? Empezó a los 18, estuvo estudiando una carrera, pero por ahí se desanimó, pues, ¿no? Se desanimó y descubrió que no, que no, que su carrera no era para contador, ¿no? Entonces él no nació para contador, sino nació para abogado. Así es que a los 22 años se pone a estudiar la carrera de Derecho. Y usted sabe que la carrera de Derecho dura 6 años. Entonces acabaría, si empieza a los 22, acabaría 23, 24, 25, 26, 27, 28 años. La pregunta del millón es, ¿y tiene derecho el trabajador a seguir percibiendo la asignación familiar por este hijo? Porque va a acabar a los 28 años la carrera. Entonces, en respuesta al caso que le hemos puesto, ¿va a tener ese derecho? La respuesta es que no, porque la norma establece esta precisión, ¿ya? ¿Dónde está? A ver. Dice, salvo que se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios, en cuyo caso se extenderá el beneficio hasta la culminación de los mismos por un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de los 18 años, a la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Que ocurra lo uno o lo otro. Uno excluye al otro. ¿Qué quiere decir? Puedes acabar tu carrera, pero si te vas a demorar, tanto como este caso acá de los 28 años, y la norma te establece una limitante. Ojo, si has cumplido 18 años, más 6 años. Tienes 6 años más para acabar tu carrera. Y si no la acabaste, lamentablemente vas a dejar de percibir esta asignación familiar. Entonces, la norma es bien clara, ¿no? Puede ser que no hayas sacado tu carrera, pero igual se produce el corte de la asignación familiar, ¿ya? A ver, ¿qué tal les está pareciendo la transmisión, amigos? ¿Están entretenidos o no con la transmisión? Compartan amigos la transmisión. Para las personas que no se han suscrito a nuestro canal y de repente nos están viendo por primera vez, tenemos un canal de YouTube, ya hemos llegado a los 802, 4 creo que suscriptores, así es que vamos avanzando, ¿no? Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores este año. Si llegamos a los 1000 suscriptores, vamos a hacer algo, algo especial de repente, ¿ya? A ver, ¿qué nos pone por acá? Virgo Capricornio nos escribe. Doctor Jara, buenas noches. Mis cordiales saludos desde Santiago de Chile nos escriben. Mi consulta es... a ver, ya pasó su pregunta. Wow, vamos a ver. Vamos a ver qué nos está poniendo por acá. Entonces, vamos a ver si lo podemos ver por acá. Su pregunta. Bueno, en realidad ya pasó el tema de
por lo rápido de los tantos comentarios, pero ahora lo vamos a revisar, ¿ya? No pude leer la pregunta completa, pero vamos a verlo y le respondemos ahora en unas horas más, ¿no? O si la puedes copiar y la puedes poner nuevamente, ahí sí la revisamos a la persona que nos escribía de Chile. En realidad no pude ver, por lo rápido que pasan los comentarios, no pude ver la pregunta. Si no puedes escribir, a ver, Elena Sevillano, interesante, primera vez que me encuentro este tipo de información. Claro, Elena, toda la semana estamos compartiendo un nuevo video, así es que un video sobre derecho laboral, como le decía, y esta es información gratuita, ya lo principal que es gratis, ya, señores. Y es una información, es una, ¿cómo la puedo decir? Una alimentación recíproca de información. Yo les doy mi experiencia, mis conocimientos y recibo de ustedes lo mismo. Recibo de ustedes de repente preguntas, comentarios geniales. Así es que es por eso que estamos conectados a esta hora. Son ya van a ser las 11. Vamos a transmitir unos 10 minutitos más. Pero esa es la razón por la cual estamos 45, 50 personas conectadas a esta hora y eso es genial, en realidad, genial que suceda eso. A ver, Jesús Valdión nos dice, considero que en el caso comentado y debatido no podemos seguir una interpretación literal de la norma, pues la finalidad que se puede beneficiar al hijo, que aún sea mayor de edad, sea beneficiado para el familiar. Pero en realidad, ¿cuál sería esa posición? O sea, ¿en base a qué? ¿Por qué podríamos decir que sí? Entonces, si incluso las normas de derecho civil, y eso va respondiendo a tu pregunta, Jesús, si incluso para los alimentos incluso existen limitantes, incluso existen requisitos eh, porque incluso no es que el hijo necesite y vaya a seguir el pago de asignación familiar, vaya a perdurar en forma indeterminada por varios años. Entonces la norma establece ciertos topes de razonabilidad, señores, ¿ya? Entonces esos topes necesariamente están ajustados. Y ustedes verán que coincide o que por lo menos se asimila el tema de alimentos con este tema de acá. Incluso el de alimentos es un poco más riguroso porque nos dice con notas aprobatorias. Entonces acá incluso nos dice basta que esté cursando estudios superiores. Entonces yo lo considero que no es una interpretación que sea contrario a los derechos constitucionales y nada de eso, ¿no? ¿Ya? Bueno, es una apreciación propia. Fabiola Peralta nos dice, buenas noches, aún sigo esperando el video de la CTS y gratificación. Me siento engañada, dice. Pronto, Fabiola, pronto. Vamos a dedicar, en realidad, pues el tema de tiempo, en realidad, muchas veces no desarrollo todos los temas programados. Incluso había programado un tema de la 24041, pero resulta que tuvimos que viajar a Lima la semana pasada para ya recoger el diagramado de nuestro próximo libro que sale el 2019. Ya está saliendo la publicidad de nuestro próximo libro. Entonces estamos revisando como 500 páginas, 400 y tantas. Y en realidad se nos va muchas cosas, ¿verdad? Se nos va muchas cosas. A veces no contesto las preguntas en interno que me escriben, pero no es porque sea mala onda y nada de eso, sino es que porque estamos súper cargados de trabajo y eso nos lleva a que a esta hora estemos transmitiendo. En realidad podríamos transmitir más temprano, pero estamos transmitiendo esta hora porque en realidad el trabajo nos tiene bien saturados. Y ahora hemos empezado un nuevo trabajo en una diferente institución pública, ¿no? Las personas que me siguen en redes sociales sabrán que renuncié hace unas par de semanas y ahora estoy en un nuevo trabajo. Aprendiendo nuevas cosas, viendo ya la parte de proceso disciplinario, que es lo que a mí me encanta, me apasiona. Y bueno, y por eso que estamos así, ¿no? A ver, José Salazar nos escribe, ¿qué sucede si terminando la secundaria de 19, 20 años y comienza estudios universitarios? ¿Se puede pedir nuevamente la asignación después de que haya sido recortada? Buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿ya ves? Es una excelente pregunta. Vamos a leerlo nuevamente para las personas que nos están viendo, ¿ya? José Salazar nos dice, ¿qué sucede si terminando la secundaria, 19 20 años, y comienza estudios universitarios, se puede pedir nuevamente la asignación después de ya haber sido recortada? Entonces, nos vamos a la norma y encontramos la respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos dice la norma? Escuchen bien, ¿ya? Los artículos 6. Los trabajadores tendrán derecho a percibir la asignación familiar hasta que los hijos cumplan 18.
O sea, llega a 18, se corta. Dice, salvo que se encuentren efectuando estudios superiores o universitarios, en cuyo caso se extiende este beneficio hasta la culminación de los mismos, por un máximo de 6 años posteriores en cumplimiento. El requisito es que estos 18 años te tengan que encontrar, señores, estudiando estudios superiores o universitarios. No es que te pusiste a estudiar a los 20 años o a los 19 años y a los 18 no estuviste estudiando nada, ya de repente estuviste, no sé, trabajando de repente ya. Y recién a los 20 años me animo a estudiar porque de repente recién junté dinero, ¿no? Y recién me pongo a estudiar. No es que exista un espacio de tiempo en el cual yo pueda decir, espérame 2 años más porque acá 2 años más voy a tener dinero para estudiar. La norma pone un supuesto en que, salvo que se encuentren efectuando estudios superiores, universitarios. O sea, llegan los 18 años y si a los 18 años se encuentran efectuando estudios superiores o universitarios, puedo extender. Claro, no dice que llega a los 18 años, espera 2 años más y a que se anime el hijo del trabajador a estudiar, ¿ya? Entonces, por ahí va la respuesta. La respuesta es que no, ¿ya? Puedes pedirlo, no te van a dar, no te deberían dar la asignación familiar, ¿ya? Víctor Capricornio, me parece que tu pregunta que me escribías de Chile, me parece. No recuerdo si me escribiste de Chile, pero la persona que me escribió de Chile en realidad por el tema de lo rápido que pasan las preguntas no la puede ver. Si estás conectado todavía y estás viendo, por favor copia la pregunta y puedes escribirla por favor porque ahorita no la puedo visualizar y la respondemos acá en este acto, ¿ya? La asignación familiar, nos dice José Tello. La asignación familiar además debe cubrir la pensión de ascendientes. A ver, la asignación familiar además debe cubrir la pensión de ascendientes. No entiendo muy bien tu pregunta, José, pero me parece que te refieres a que si esta asignación familiar también va hacia padres, ¿no? Me imagino que va por ahí la pregunta. Y como comentamos al inicio del video, al inicio de la transmisión, la confusión va por ahí, porque se habla de asignación familiar, pues no es una asignación por tener familia, sino que es una asignación por tener hijos menores de edad. No es porque tengas de repente que estés a cargo de tu padre delicado de salud, o de los abuelos, o de los hermanos delicados de salud, que requieren apoyo y que de repente estamos apoyando, de repente a un familiar delicado, pero la norma no cubrir un apoyo a un familiar, sea un ascendiente de repente, no te concede el derecho a poder pedir la asignación familiar en la asignación familiar del régimen 728, ¿ya? Entonces, si es que va por ahí tu pregunta, José, no cubre el tema de los ascendientes, ¿ya? No sé si te refieres a esa pregunta o si de repente te refieres a otro punto, coméntalo ahí para poder desarrollarlo, ¿ya? Jorge Esquivel nos dice, a ver, doctor, en el caso de un trabajador que tiene un hijo mayor de edad y este sufre una enfermedad que lo deja incapacitado, ¿tendría derecho a la asignación familiar? Muy buena pregunta, Jorge. Es una pregunta genial porque está relacionada a otro caso que les iba a comentar. ¿Qué sucede? Supongamos que tengo un hijo discapacitado, con lo que nos dice Jorge. O qué sucede con un hijo que de repente que tiene algún tipo de... no sé cómo decirlo, de retardo mental, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que tengamos un hijo con retardo mental. Entonces, que ya tenga mayoría de edad, pero que resulta que según los estudios médicos tiene qué sé yo, no corresponde a su edad natural, a lo que realmente es, ¿no? De repente no tiene una edad natural de 18 años, pero de repente para los médicos tenga de repente 14 años, ¿no? De repente, tiene un retardo mental de repente. Esto similar a lo que nos escribe, Jorge, porque la norma lamentablemente no habla de discapacitados. Entonces,
o incapacitados, ¿no? Entonces, incluso no habla de personas que tengan una especie de retardo mental o que se vaya a extender la asignación familiar por estos hechos. La respuesta es que no. Lamentablemente la norma es del año 89, su reglamento del año 91 me parece, pero no ha previsto esos supuestos. Entonces, como no ha sido considerado, lamentablemente no va a ser extendido a estos casos que nos está comentando Jorge, ya ni el caso que le estoy comentando yo. A ver, José Salazar nos dice, de acuerdo a la norma que acaba de leer, doctor, no habla de incapacitados. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente, José, eso es lo que estoy explicando, de que la norma no habla de incapacitados ni de personas que tengan una especie de retardo de repente. Así es que no va a ser un supuesto válido para poder extender la asignación familiar más de los 18 años. ¿Ya? La norma única, el único supuesto que se extiende más de 18 años es que tu hijo o hija menor de edad, bueno, en este caso ya mayor de edad, tenga que seguir estudios superiores universitarios. Y si estudia, doctor Jara, y si estudia de repente, qué sé yo, ¿qué puede estar estudiando de repente? Está estudiando oratoria de repente, ¿no? Está estudiando oratoria, ¿no? O de repente está llevando un diplomado de repente, ¿no? La pregunta, ¿y tengo derecho a asignación familiar? Mi hijo ya tiene 18 años, está llevando un diplomado de repente, no está estudiando una carrera universitaria, está llevando un diplomado, una especialización. La respuesta va, ¿y eso es estudio universitario o no? ¿Es un estudio superior? No. Entonces la respuesta es que no tiene derecho a la asignación familiar. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Vamos a 5 minutitos más y terminamos. 5 minutitos más para ir comentando algunas cosas. El tema de bonificación familiar, como les decía, está reservado para los trabajadores de carrera 276 que estén nombrados, que tengan resolución de nombramiento. No incluye a los servidores contratados 276, ¿ya? Y si tengo 3 hijos, doctor Jara, y si tengo 3 hijos, mi asignación familiar aumenta, que tengo derecho a tener un poquito más. No, ya la asignación familiar se otorga como concepto único. ¿Ya? Como concepto único, sean de 2 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, lo mismo te van a dar el 10%. Eso no varía. Y si tengo un trabajador que gana, a ver, antes que eso nos pase, José Salazar nos está poniendo acá una pregunta. ¿Qué documentos, doctor, acredita los estudios superiores universitarios? ¿En qué momento presentarlo? ¿O es el empleador lo que solicita? Buena pregunta, José. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué documentos acredita estudios superiores universitarios? Entonces, ¿qué documentos acredita? Por lo menos la constancia de estudios, ¿no? La constancia de estudios es pedida por la universidad o el instituto que esté estudiando nuestro hijo, obviamente. Y el empleador no te lo va a pedir, ¿eh? El empleador te va a hacer el corte, cumplir los 18 años. El trabajador tiene que tomar las previsiones porque si ve que su hijo va a cumplir ya 18 años, ya tiene que, y está estudiando, ya tiene que ir solicitando esa constancia de estudios de la universidad, del instituto, porque no va, de repente le demoran en otorgarle esta constancia y no es que el empleador le vaya a esperar. Entonces, si ya ves que tu hijo va a cumplir 18 años, tienes que solicitar y ves que tu hijo está estudiando, solicita tu constancia para poder extender, ¿no? Porque en este caso se asume de que tú ya vienes gozando de una asignación familiar, es decir, ya la has solicitado. Ahora lo único que tienes que acreditar pasado 18 años es que tu hijo o hijo mayor de edad esté estudiando. Entonces tienes que acreditar esa situación. ¿Y eso quién está obligado a hacer eso? El trabajador. El empleador no te lo va a pedir, ¿ya? No te lo debería pedir. Salvo que sea un empleador bien condescendiente. ¿Ya? En la práctica no existen esos empleadores, ¿ya? Había una pregunta que quería decirles, a ver. Ya se me fue de la mente lo que les iba a comentar. Vamos a ver. Ya, ¿y qué pasa? Supongamos que sucede en el caso de la asignación familiar no va a ser determinada o no va a variar ni por cantidad de hijos
ni por el monto de remuneración que yo perciba. Quiere decir, yo tengo un trabajador que percibe 930 soles mensuales y tengo un trabajador que percibe 3000 soles mensuales. Los dos trabajadores que estén en el mismo régimen laboral van a percibir la misma cantidad, el 10% de la remuneración mínima vital, es decir, 93 soles. ¿Ya? 93 soles para este trabajador, para el que percibe 930, y 93 soles para ese trabajador que percibe 3000 soles. Entonces, la misma cantidad. Entonces, la cantidad de hijos, tenga un hijo, tenga 3 hijos, o gane bastante, gane poco, va a percibir la misma cantidad, señores, ¿ya? Y antes de que se me pase una precisión, es que la norma hace una referencia a algo que en la práctica se interpreta en forma incorrecta. ¿Ya? Hay algunos empleadores, algunos jueces incluso, que se equivocan mucho en esta parte. Ya he advertido esa situación. Seguramente ustedes que están viendo también lo han visto. Vamos por acá, está la norma. Bien, el artículo 2 nos señala, estoy revisando, para las personas que quieren saber qué norma estoy revisando, es el decreto supremo 035-90-TR, ¿ya? A ver, artículo 2. Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de beneficio que contrae la ley, los trabajadores del régimen laboral de actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, cualquiera sea su fecha de ingreso. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que si yo tengo un trabajador que está afiliado a un sindicato y que todos los años pacta negociaciones colectivas, ¿va a tener derecho a la asignación familiar? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Qué consideran? Supongamos que pacte, la norma nos dice que no regule sus remuneraciones por negociación colectiva, va a tener derecho al 10% de la remuneración mínima vital. En la práctica, señores, lo que hacen muchos empleadores ven y dicen, ya, en esta entidad o esta empresa, ¿hay sindicatos? Sí. ¿Hay pacto colectivo? Sí. Entonces no tiene derecho a asignación familiar. Esto es muy incorrecto porque la norma regula derechos mínimos. ¿Qué quiere decir? Que no puedes percibir una asignación familiar menos del 10% de la remuneración mínima vital. Y si salvo de que de repente la negociación colectiva haya previsto un beneficio mayor al 10%. Pero si no lo ha previsto, señores, tiene derecho a percibir ese 10%, por más que exista pacto colectivo. Porque tendría que ser regulado de una forma más beneficiosa al trabajador. ¿Ya? Ya, y lo último, para ir terminando, ya con eso terminamos, es que supongamos que yo nunca solicité mi asignación familiar, no sabía que existía, de repente acabo de ver el video y recién me entero de que existe este beneficio, y no sabía que yo tenía derecho a poder solicitarlo, pero mi hijo ya tiene 17 años, ya tiene 18 años. ¿Qué quiere decir? Que voy a perder este derecho. La respuesta es que no, ya puedes solicitarlo y puedes solicitar el reintegro de todo ese acumulado del beneficio de asignación familiar. Obviamente con un proceso judicial, ¿no? Tu empleador no te lo va a dar, ¿eh? Entonces, para personas que nos están viendo, de repente alguno necesita conocer más a fondo el tema, o de repente tenga algún familiar, algún conocido que requiera de los servicios legales, puede escribirnos por interno, porque igual nosotros a través del estudio Jara Bautista Abogados asesoramos temas disciplinarios, temas de derecho laboral, con los abogados externos ahí que tenemos en nuestro estudio, y podemos ver de repente si deseas conocer algo adicional, o de repente tienes alguna duda o tienes alguna consulta, puedes escribirnos y te atenderemos para poder ver tu caso precisamente. A ver, nos escribe una última pregunta, ¿no? Dice: doctor Jara, luego que el hijo cumple los 18 años y esté ejerciendo estudios superiores, ¿es obligatorio que el trabajador acredite de forma anual que continúa sus estudios? Sí es obligatorio, ¿ya? Sí es obligatorio porque la norma incluso
te refiere a que una vez superados los 18 años, ya al cumplir, al pasar a un supuesto de excepción, necesariamente en forma permanente, tienes que estar acreditando que el hijo está estudiando, incluso no necesariamente anualmente, de repente cada ciclo tendrías que poner, acreditar que tu hijo está estudiando, se matriculó en la universidad de repente, ¿ya? Y el empleador tiene toda la obligación de solicitarte, y si no lo cumples con acreditar, cortarte la asignación familiar, ¿ya? A ver, a ver. Jessica Roxana nos dice, una acotación, si el trabajador estudia en el régimen de construcción civil, percibirá asignación familiar por cada hijo. Eso lo vamos a ver ya en el tema de regímenes laborales especiales, porque estamos ya a puertas de cerrar la transmisión, porque ya cumplimos más de una hora, señores. Así es que recuerden que para personas que están viendo esta transmisión, o para personas que no están conectadas, solo respondo las preguntas que se hacen durante la transmisión, ¿ya? Después de la transmisión, si van a hacer alguna pregunta, háganla en el canal de YouTube, ¿ya? Porque en las redes sociales, en el Facebook, ya no las respondo las preguntas. Tienen que hacerlas si desean hacer una pregunta en el canal de YouTube. Y en interno ya no estoy respondiendo muchas consultas, porque estamos, como decía, revisando nuestro último libro para el otro año, y estamos abocándonos a otro tema. ¿Ya tienes alguna pregunta? Puedes hacerla directamente en el canal de YouTube, ¿ya? Bueno, conmigo quiero agradecerles a estas 44 o 50, hemos llegado hasta 60 personas esta noche. Quiero agradecerles haberse conectado. Como les decía, si es la primera vez que estás viendo este video, tenemos un canal de YouTube que puedes suscribirte. Busca con el nombre José Luis Jara Bautista para que te notifiquen todos los videos nuevos que subimos, ¿ya? Todos los videos que hemos subido desde hace ya más de un año que empezamos estas transmisiones en vivo, las tenemos almacenadas en nuestro canal de YouTube. Si deseas conocer algún tema específico, puedes ir a nuestro canal y puedes verlo, ¿ya? Bueno, quiero agradecerles, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Se cuidan. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Listo.